Para iniciar la presentación voy a comenzar hablando de datos generales sobre el Aleph, una obra escrita por el argentino Jorge Luis Borges, nacido en 1899. Esta obra fue publicada en la revista Sur en 1945 por primera vez y luego en el libro homónimo en 1949, en la editorial Losada, en Buenos Aires. Y en 1957, en otorgamiento de los Premios Nacionales de Obras de Imaginación en Prosa, recibió el primer lugar, el Aleph, de Jorge Luis Borges. Tengo que aclarar también que el protagonista de esta obra es Borges. Eso hace meterse al lector en un contexto de realidad que luego es interrumpido por lo fantástico con la aparición del Aleph, que luego explicaremos más a detalle en qué consiste. Este recurso de la realidad es utilizado frecuentemente por Borges en muchas de sus obras. También debo aclarar que el narrador de esta obra es el mismo protagonista Borges. En cuanto a la temporalidad, se considera no cronológico, ya que no sigue una lista de eventos, y tampoco se considera lineal, ya que el mismo libro comienza con una retrospección al pasado, donde se nombra la muerte de Beatriz Viterbo. Esta retrospección la podemos ver en la primera oración del libro, que es la candente mañana de febrero en la que Beatriz Viterbo murió. Dicha temporalidad forma parte de la situación inicial, en la que se describe a dos personajes, Beatriz Viterbo y Carlos Argentino de Neri. Beatriz era una mujer alta, frágil, ligeramente encorvada y tenía un torpe pero elegante andar. Murió en 1929, vivía en la calle Garay y cumplía años el 30 de abril. Tenía un padre y un primo hermano llamado Carlos Argentino, y otro dato es que era la persona a la que amaba Borges. En cambio, Carlos era un señor canoso, rasgos finos, tenía una gesticulación italiana, tenía una cabeza activa, versátil y apasionada, era autoritario pero ineficaz, tenía un cargo en subalterno en una biblioteca de los Arrabales del Sur, que esto del sur es algo que utilizaba Borges para referirse a lo mágico, y nosotros creemos que lo más importante es que estaba escribiendo un libro que se llamaba La Tierra, que para Borges este libro no valía la pena, era insignificante, y Carlos utilizaba la Aleph para ayudarse a escribir este libro. Era muy necesario para él. Daba por finalizada la situación inicial y por ende el comienzo del conflicto, es cuando Borges recibe un llamado inesperado de Carlos Argentino, que estaba mezclado en sentimientos, principalmente entre ira, desilusión, furia, porque le había comunicado los dueños de la confitería de la esquina de su casa que tenían que demoler la suya para ampliar su confitería justamente. Esto implicaba que desaparezca el Aleph, que es un objeto que Carlos había descubierto en su infancia, que se encontraba en el sótano de su casa. Tenía un diámetro de 2 a 3 centímetros, pero todo el universo se encontraba allí. Se podía ver absolutamente todo simultáneamente, sin superposición alguna. Luego de este llamado, Borges tenía que ir a la casa de Carlos, habían arreglado eso, y luego de una serie de indicaciones terminó yendo al sótano para confirmar la existencia del Aleph. Un dato peculiar que es muy importante es que el Aleph era fundamental para Carlos Argentino para poder terminar de escribir el poema en el que estaba trabajando. Por ende, la demolición iba a hacer que desaparezca el mismo. Una vez que estaba en una total oscuridad, Borges, en el sótano de la casa de Carlos, termina conectando con el Aleph y empieza a ver absolutamente todo. En esos 2 a 3 centímetros ve todo el universo. Le parecía increíble. Se describe un montón de cosas que ve, y luego de eso, cuando termina de conectar con el Aleph, sale a la calle y empieza a razonar de si le iba a aparecer al menos alguna vez más, le iba a impresionar algo, porque él había visto todo. De hecho, se dice que cuando salió a la calle, ninguna cara le parecía
nueva, por decir. Dado por finalizado el conflicto, la situación inicial, la situación inicial no, El el desenlace. desenlace termina con la demolición de la casa de Carlos y, y se empieza a comentar de que él había ganado un premio Nobel con el poema que había podido finalmente terminar, que trataba, que incluía a la Aleph, que era muy importante para poder terminar la historia. Y finalmente en la última parte, Borges se cuestiona si realmente la Aleph que había visto era real o no, si era una falsedad, y si también en alguna otra parte del planeta, del universo, realmente había una Aleph, no. Esa es una inquietud que le surge en aquel momento.